Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es viernes 27 de febrero y nosotros comenzamos. Esta semana se celebra la Semana de la Psicología y por ello en el programa de hoy hablaremos de la psicología con una psicóloga, Noemí Cristina Calvo. También hablaremos de escritura con Juan Martín Mora, que nos presenta su última novela. Los detalles, como siempre, se los presentamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy hablamos de psicología con Noemí Cristina Calvo, especializada en psicología general y forense. Abordaremos la evolución, los diferentes campos de aplicación y cómo se ha ido diversificando, llegando a todos los ámbitos de la vida. Ahora no puede ser que todo fue nada. Este es el título de la segunda novela de Juan Martín Mora, Aba, que hoy nos presenta un recorrido por el Madrid de los años 60 y la ilusión de un joven periodista. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues estos son los contenidos que vamos a abordar esta noche aquí en Café y Más. Dicho esto, vamos presentando a la invitada que nos acompaña esta noche. Ella es, como les decíamos al comienzo del programa, psicóloga general y forense y su nombre es Noemí Cristina Calvo. Bienvenida, Noemí. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por invitarme y estoy encantada de estar aquí hoy. Qué mejor que estés aquí con nosotros, ¿no, Noemí?, para contarnos y hablar de todos los detalles, esa evolución de la psicología en esta semana que, como decíamos, celebra su semana, ¿no? Sí, es una semana importante para los psicólogos, ¿no? Es decir, no hay mucha gente que sabe que existe una fecha en el mes de febrero en España. En cada país es una fecha diferente, pero en España, por acuerdo de las facultades de psicología, pues bueno, pues se ha fijado la fecha del 24 de febrero, ¿no? Y también hay un patrón, que es Juan Ugarte. Pues, y entonces evidentemente es una semana importante para los psicólogos, ¿no? Semana importante. Pues a mí, Noemí, me gustaría comenzar un poco que nos contases, bueno, pues tu trayectoria, cómo empezaste, 30 años ya dedicándote a la psicología, y que nos contases un poco cómo has visto esta evolución de la psicología. Sí, para mí es un honor poder celebrar mis 30 años de trabajo en el ámbito de la psicología, sobre todo de compromiso con esta tarea, de compromiso y de pasión, ¿no? Es decir, hay un proyecto de vida centrado pues, en el desarrollo de la propia profesión, hay pues un compromiso con ello, el compromiso fundamentalmente de formación constantemente, de curiosidad constantemente, y por otra parte el privilegio de haber visto en los últimos 30 años, o quizá un poco más, ¿no? Si incluimos a los años de la universidad, pues de haber visto cómo ha evolucionado la psicología, ¿no? Evidentemente hay una trayectoria de evolución que cada psicólogo la va también haciendo propia, ¿no? Es decir, nos vamos acoplando y nos vamos adhiriendo al desarrollo de la ciencia en la que estamos implicados, ¿no? A lo largo de todos estos años, bueno, pues la psicología se ha ido en cierto modo diversificando, se ha ido separando también. Sí. Bueno, digamos que la relacionaba demasiado con la medicina, ¿no? Medicina, sí, filosofía. ¿Cómo ha sido esa? Originalmente, efectivamente, en el siglo pasado, entre principios del siglo pasado y mitad del siglo pasado, la psicología era parte de la ciencia, o bien de la medicina como ciencia, o bien de la filosofía, ¿no? Pero ya a partir de los años 50, en los diferentes países, en diferentes momentos, la psicología se fue independizando, se fue separando de estas ciencias y fue generando autonomía y propia identidad, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires concretamente, en los años 50, la Facultad de Psicología se separa y pasa a ser una facultad separada de filosofía, ¿no? Entonces, a partir de allí comienza en cada país, porque lógicamente, por ejemplo, aquí en España eso sucedió mucho después. Digamos que el desarrollo de la psicología en España tiene muchos años, pero la parte fuerte ocurre en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, a partir de ese momento de generar autonomía y empieza un proceso de crecimiento interno. Y un proceso de crecimiento interno que también va generando pues una diversificación interna en función de los diferentes tópicos, los diferentes campos en donde la psicología empieza a intervenir y a investigar, porque en psicología también se investiga mucho, ¿no? En las universidades y luego pues en la modesta muestra que podemos tener los psicólogos que trabajamos en el ámbito tanto público como privado, ¿no?
Y entonces, digamos que lo más conocido, lo que la gente suele conocer es el psicólogo que trabaja con pacientes, ¿no? Es el ámbito clínico, la psicología clínica, que fundamentalmente trabaja con el diagnóstico, la evaluación psicológica y el tratamiento psicológico. Pero ya podemos decir que dentro de este abordaje clínico existen diferentes modalidades de trabajar y diferentes objetivos también, ¿no? Es decir, actualmente ya la gente no solo demanda pues asistencia psicológica desde el punto de vista clínico, porque hay pues un aspecto psicopatológico que se puede evaluar en la vida de esa persona, sino que también, por ejemplo, se demanda ayuda, apoyo en procesos de resolución de conflictos, en procesos de separación, procesos de resolución de conflictos, o bien dentro de la familia o bien en el ámbito laboral, ¿no? Ese es otro campo interesante que se ha desarrollado mucho, que es el ámbito laboral, ¿no? Tanto en recursos humanos como el coaching que trabaja sobre todo en el apoyo a las personas del ámbito laboral, a los ejecutivos, ¿no? En procesos de resolución de conflictos, en procesos de negociación. Entonces, bueno, y luego pues también dentro de lo que es el ámbito clínico, pues existen intervenciones diferentes, por ejemplo, el apoyo a pues otras ciencias que trabajan en el ámbito sanitario, ¿no? Por ejemplo, en oncología, los oncólogos no tienen ninguna duda de que los tratamientos oncológicos, estrictamente orgánicos, la quimioterapia y todos los tratamientos oncológicos tienen un resultado mayor y una adherencia mayor por parte del paciente, que recibe además asistencia psicológica, ¿no? Entonces, en este caso concretamente, estaríamos hablando de la psico-oncología, ¿no? Que utiliza pues herramientas como es el counseling, en donde se trabaja no solo con el paciente, sino también con la familia y con el cuidador principal del paciente, ¿no? Es decir, allí concretamente en psico-oncología, hablamos de que además de cuidar al paciente, hay que cuidar al cuidador principal, ¿no? Porque es el que está recibiendo pues unos niveles de estrés importantes, ¿no? Sí, son varios conceptos, ¿no? Varios campos de intervención. Hablabas también del coaching, que también está ahora muy... El coaching se utiliza, hay personas que piden, bueno, pues un proceso de coaching para resolver dificultades específicas o momentos críticos en la vida. Y que no es estrictamente clínico, ¿no? Es decir, la gestión del estrés en esos momentos de adversidad, ¿no? Lo que vemos es que las personas que solicitan ayuda luego y que aprovechan los procesos psicoterapéuticos, pues resulta que aumentan su resiliencia, ¿no? El concepto de resiliencia se trabaja tanto en medicina como en psicología, ¿no? Es un concepto que viene de la física en realidad, pero lo adoptamos para demostrar que realmente en una situación de choque, en una situación de impacto, de la adversidad en la vida de una persona, ese impacto puede ser una pérdida, puede ser pues un cambio vital importante o puede ser incluso una enfermedad, ¿no? Un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, cuando las personas pueden afrontar eso de manera más adecuada, dando respuestas más adecuadas, resultan más resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelven más flexibles, aprovechan mejor de los recursos propios y de los recursos del entorno para poder hacer de esa situación incluso un punto de crecimiento, ¿no? Es decir, sí, pero yo lo que no entiendo, ¿por qué se remite esto al coaching? O sea, podría ser un tratamiento, un perfil de una persona pues con alguna causa, como dices, en una pérdida. caso, sí. ¿Por qué ¿por qué se deriva eso al coaching y no a un tratamiento normal? Vamos a ver, el coaching en realidad es una modalidad de trabajo, es un instrumento de trabajo, ¿no? Como puede ser counseling. El counseling está basado en la ayuda al paciente. Digamos que no se deriva, sino que se utiliza esa parte. Más específico, ¿no? Es ya claro, porque digamos que en este caso concretamente pensemos en una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Que puede ser cáncer o cualquier otra enfermedad, eso le genera pues un aumento importante del estrés, ¿no? Entonces, esa situación de estrés, mejor dicho de distrés, que sería el estrés disfuncional, pues eso hace
que todo el organismo funcione, que no haya fortaleza, ¿no? Que todo lo contrario, que eso se vuelva en contra. El sistema inmunológico incluso se ve afectado, y entonces, pero allí concretamente no hay una patología desde el punto de vista clínico, sino que hay pues niveles de estrés importantes. Por supuesto que puede haber una tendencia depresiva importante, o puede haber una tendencia o ansioso-depresivo, ¿no? Entonces, pero quiero decir que eso no estaría dentro del ámbito de la psicopatología como tal, sino que estaría dentro de simplemente una respuesta normal de una persona frente a algo anormal en su vida, ¿no? Como puede ser un accidente, como puede ser una enfermedad. Entonces, en esos casos se interviene a través de instrumentos como pueden ser el coaching o el counseling, precisamente para generar recursos de afrontamiento adecuado, ¿no? Es decir, si esa persona esos recursos no los tiene, lo que va a intentar hacer es evitar, y esa evitación va a generar, incluso puede generar situaciones psicopatológicas importantes, como estados depresivos importantes, ¿no? Entonces, ahí la diferenciación viene dada por el hecho de que el objetivo de la intervención es, sobre todo, ayudar a que esa persona dé una respuesta adecuada a lo que en ese momento está pasando en su vida. Pero todo englobado dentro de la psicología clínica, ¿no? En este sí, sentido, la psicología clínica. En psicología clínica. Dentro de este campo de intervención de la psicología, que es la psicología clínica, ¿qué modalidades hay de trabajo? No sé, ¿qué es lo más demandado? Bueno, puede haber, se puede demandar, bueno, dentro de la psicología clínica otro instrumento importantísimo que además es muy conocido es la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia, que puede tener diferentes orientaciones, que puede tener diferentes modalidades, o que incluso puede ser una psicoterapia integrativa, ¿no? Dentro del marco de la psicoterapia integrativa, ¿no? Que va, digamos, incorporando en función de la demanda del paciente o de la necesidad que aparezca en el momento en cada momento del proceso terapéutico, se van integrando diferentes modalidades de trabajo, diferentes orientaciones. Esto es otra cosa que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Antes se hablaba, bueno, pues el yo soy psicoanalista, o yo soy cognitivo-conductual, o yo soy sistémico. Bueno, pues eso ya es absolutamente obsoleto, ¿no? Ya no, eran conceptos para referirse eran como conceptos, también esto es parte de la evolución, es decir, siempre se diferencian modalidades de trabajo para luego poder integrarlas, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, la mejor manera de trabajar es conociendo las diferentes orientaciones para poder utilizarlas en diferentes ámbitos de intervención, ¿no? Por ejemplo, no se trabaja de la misma manera a nivel individual que con una familia o con una pareja, ¿no? Donde se trabajan pues aspectos sistémicos, ¿no? Entonces también se demanda mucho la terapia de pareja. Últimamente a mí realmente me alegra muchísimo ver como incluso, bueno, o personas muy jóvenes que todavía no conviven, vienen a resolver, a pedir ayuda para resolver cuestiones propias de la relación, o incluso personas muy ancianas, ¿no? Es decir, a mí me resulta entrañable cuando en mi consulta entra pues una pareja de más de 70 años, 75 y más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas pues ya se dan cuenta de que realmente se fortalecen pidiendo ayuda. Ya no es un aspecto que tenga que ver con la debilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Con la fortaleza, ¿no? Sí, eso creo que también hay que hacer hincapié, porque quizás siempre se ha tenido la idea de ir al psicólogo como... Exactamente. Voy al psicólogo. Ahora que se ha visto mucha evolución en este sentido. Sí, por supuesto, porque una de las cosas que yo suelo explicar a mis pacientes siempre es que la psicoterapia, en realidad, el venir al psicólogo, como tú dices, no tiene un aspecto estrictamente curativo, ¿no? Si un curativo entendemos como el modelo médico, ¿no? Sino que tiene pues un aspecto que tiene que ver con el crecimiento en base al análisis, ¿no? El analizar lo que nos está pasando, el poder identificar, porque los pacientes cuando vienen, las personas cuando acuden a un psicólogo cuentan la queja de qué es lo que, ¿no? Van contando el malestar y los episodios que generan en su vida el malestar. Y yo lo que les suelo decir que sí que es importante poder incluso hacer un vaciamiento de toda esa angustia, ¿no? Pero poco a poco, si las personas, bueno, pues permanecen y tienen un compromiso con el proceso terapéutico, lo que encontramos es que aprenden a identificar las dinámicas
que subyacen, ¿no? Es decir, empiezan a darse cuenta. Esto de el darse cuenta lo trabajamos mucho, ¿no? Desde la Gestalt, por ejemplo, el darse cuenta de lo que realmente subyace en cada episodio. Por ejemplo, el darse cuenta que la dinámica es la misma, aunque cambian las anécdotas de vida, las dinámicas son más o menos las mismas, ¿no? Entonces, el poder identificar esas dinámicas que son destructivas, que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, pues nos permite luego poder poquito a poco modificarlas, ¿no? Progresivamente. No se trata de terapias o de procesos terapéuticos extremadamente prolongados. Este es otro mito, ¿no? Es decir, que hay que ir mucho tiempo al psicólogo. Sí. No necesariamente. Digamos que hay diferentes niveles de intervención, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia de pareja, pues lo que primero vemos que mejora en una pareja que inicia un proceso psicoterapéutico es la comunicación, ¿no? La comunicación deja de ser disfuncional como era antes. La comunicación siempre existe, pero a veces es una comunicación constructiva que nos ayuda, pues, a resolver cosas y nos ayuda incluso a disfrutar de la compañía del otro, y en otros casos es disfuncional en tanto es destructiva y genera más conflictos, ¿no? Que es el momento en el que se actúa. Claro, entonces ese suele ser, pues, un nivel de conflicto, el de donde hay una interacción de la comunicación, de las pautas comunicativas, es una interacción inadecuada, ¿no? Entonces ahí es el primer nivel donde vemos una mejoría. En terapia de pareja y en terapia, incluso en terapia de familia, o cuando trabajamos con niños y con padres, que también trabajamos bastante en el ámbito infanto-juvenil. Y luego, pues, hay otro cambio que ya requiere un poquito más de trabajo y de profundidad, pero que se va llegando poco a poco, que es donde ya existe un conflicto más de tipo estructural, para que nos entendamos, más inconsciente, menos visible, ¿no? Entonces empiezan a aparecer en ese buceo que vamos haciendo en nuestra propia vida, aumentando la introspección y aumentando la capacidad de mirarnos hacia adentro. Vamos viendo que van apareciendo, pues, aspectos disociados de nuestro propio yo, ¿no? Aspectos que no conocíamos, pero que están interfiriendo constantemente en nuestra vida, ¿no? Que tienen, pues, una incidencia en nuestra vida, ¿no? Estos serían los procesos psicoterapéuticos, tanto en niños como en adultos, y en grupos también, ¿no? Es decir, hay algunos procesos que incluyen la intervención grupal, donde trabajamos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la inteligencia emocional. Es decir, el único concepto válido actualmente de inteligencia es, pues, la inteligencia emocional. Noemí, también me gustaría entrar en otro tipo de campo de intervención, también es otra de tu especialidad, psicología forense y jurídica. Cuéntanos un poco qué tipo de demandas dentro de estos son las más... Bien, la psicología jurídica y forense, pues, es un ejemplo magnífico de trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, cómo el psicólogo aporta a las ciencias jurídicas a través de la evaluación, el diagnóstico y la valoración de diferentes aspectos que, a su vez, son escenarios dentro del ámbito jurídico, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en algo tan simple como es algo que se demanda bastante, que demandan mucho los juzgados, que son los estudios de idoneidad parental en casos de divorcio, ¿no? En casos de divorcio hay que definir y determinar rigurosamente cuál es el sistema de convivencia que es más adecuado para los niños, siempre con el interés del menor, cuál es el sistema de convivencia más adecuado, cuál es el sistema en el que los padres van a seguir interactuando con los niños, siempre preservando el interés del menor, pero dentro del interés del menor su derecho a continuar su vinculación con ambos, ¿no? Siempre y cuando no existan, lógicamente, factores de riesgo. Por lo tanto, en un estudio de idoneidad parental, lo que hacemos es, primero, identificar si hay factores de riesgo, descartar esos factores de riesgo, factores o cuestiones que tienen que ver con aspectos psicopatológicos en los progenitores, y luego la valoración de las variables que tienen que ver con la competencia parental, ¿no? Entonces, luego con todo eso se hace un informe
y con ese informe el juez es un asesoramiento al juez, ¿no? Pero también puede haber asesoramiento respecto, por ejemplo, a estudio de personalidad de un imputado. Entonces se hace un estudio de la personalidad y se ve, por ejemplo, el nivel de peligrosidad, ¿no? Pues existen muchos campos de intervención. El acoso psicológico, el acoso moral, el daño psíquico, la valoración del daño psíquico también es algo que solicitan los jueces bastante. Lógicamente también en el ámbito de violencia de género también, ¿no? Ese es otro aspecto en donde... Pero cada vez más, yo diría que en los últimos 10, 15 años la incidencia de la psicología en el ámbito jurídico ha sido enorme, ¿no? O sea, que sí que se ha notado un incremento de... Por supuesto. En todo ese aspecto. Esto dentro de la... Perdón, es solamente decir, discriminar dos aportes que tienen la misma función, pero desde diferentes lugares. Uno es que dentro de los ámbitos judiciales, dentro de los juzgados, existen psicólogos que están incorporados dentro de, ¿no? Por ejemplo, en la clínica forense, los equipos de familia. Y luego también están los psicólogos que desde el ámbito privado pues realizan ese trabajo, ¿no? Y aportan también a los juzgados. Es decir, esto porque son dos ámbitos que tienen el mismo, diferente, digamos, lugar y estructura, pero que también tienen el mismo objetivo, ¿no? Claro. Pues Noemí, queda poco tiempo y me gustaría que nos contestases, ¿queda algún campo por explorar para la psicología? Pues yo creo que sí que quedan, pero hay uno en particular que a mí me gustaría compartir con vosotros, que es el de la ecopsicología. Es decir, es un campo bastante desconocido, basado en que, bueno, pues comienza la ecopsicología con algunos psicólogos que nos solemos llamar psicólogos locos, ¿no? Que pensábamos que la gente en contacto con la naturaleza se encontraba mucho mejor, ¿no? Esto ocurre hará unos 15 años más o menos, ¿no? Luego, ¿cuál es nuestra sorpresa? De ver que realmente eso se constituye como un ámbito de intervención y de tarea maravillosa, ¿no? Existe la Escuela de Psicología en Italia, la Escuela de Ecopsicología en Italia, y hay pues ya todo un movimiento a nivel internacional de poder pues trabajar cada vez más en este ámbito e investigar en este ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, para resumir, porque sé que tenemos pocos minutos, es como ayudar a que las personas vuelvan a reintegrarse en la naturaleza y en ese reencuentro con la naturaleza poder recuperar el equilibrio, fundamentalmente porque desgraciadamente en la cultura que vivimos, pues muchas veces nos olvidamos que somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, desde la ecopsicología, en ámbitos naturales, por ejemplo, aquí en España, la Escuela de Ecopsicología está en Gredos, concretamente, y allí, bueno, acudimos los psicólogos que estamos convencidos con nuestros pacientes y hacemos talleres de inteligencia emocional, de desarrollo personal, pero en contacto con la naturaleza y recuperando ese reencuentro con la naturaleza, ¿no? Pues Noemí, un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros y venir a explicarnos pues todo acerca de la naturaleza, abrirnos esas puertas a la naturaleza, perdón, a la psicología. Y a la naturaleza también. Y a la naturaleza también, por eso de la ecopsicología también que nos decías. Muchísimas gracias y un placer tenerte con nosotros. Para Muchas mí gracias. también ha sido un placer, ya lo sabes. Muchas gracias, Noemí. Nosotros nos vamos a publicidad, les adelanto a la vuelta, hablamos de escritura con Juan Martín Morava, que nos presenta su segunda novela, no se lo pierdan, en unos minutos estamos con él.